Muy buena tarde para todos mis hermanos, mis amigos que nos pueden escuchar en este día, sábado 5 de abril del 2025. Mi nombre es Pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Esto es o significa perdón sin límite. Se le acercó el apóstol Pedro al Señor y le dijo en Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso significa perdón sin límite. O sea, no hay un límite de veces en el tiempo, en el día, que yo le tenga que perdonar a mi hermano o mi hermano me tenga que perdonar a mí. El número de hombres son 490 veces, pero el número de Dios es ilimitado, es sin límite. A veces en nuestra vida cotidiana hay muchos padecimientos que los seres humanos padecemos. Uno de ellos es el remordimiento, las acusaciones de parte de alguien, los pensamientos que pone Satanás en nuestra mente. Se ha dicho que la mente del ser humano es como un aeropuerto donde aterrizan todos los pensamientos, ¿verdad?, del ser humano, y nosotros tenemos que aprender a bloquearlo, a rechazarlo, a pedirle la intervención divina para que esos pensamientos o esas situaciones desaparezcan de nuestra vida. Muchas veces tenemos la mente turbada, muchas veces hay tristeza, desesperación, muchas veces somos juzgados. Muchas veces hay acusaciones falsas, crítica, pena, vergüenzas. Muchas veces el enemigo de nuestras almas viene con el dedo acusador y nos apunta. Recuerda que cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale a él el presente, que el presente de él es el lago de fuego que arde por la eternidad. Muchas veces todos esos factores vienen a nuestra vida o están en nuestra vida y muchas veces no entendemos. Muchas veces están ahí y como que si no están ahí, pero sí están. Hoy yo quiero compartir una palabra con ustedes del apóstol Pablo, algo que quizá está hablando de su propia vida. Quizá él está hablando de otra persona o está hablando la palabra de Dios para en general, pero probablemente puede ser que él estuviera hablando de él mismo, de yo, del interno. Y dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 7, del 7 al 25. Dice: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. Responde el apóstol Pablo: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciará. Entonces, la ley la dio Dios, la ley la puso Dios, y la ley es buena. Hay muchos aspectos de la ley que pues ya pasaron, pero no quiere decir que todo se fue, se terminó. Está la ley escrita y está la ley verbal o física, como usted la quiere llamar.
Cuando nosotros vamos manejando el carro y hay un stop, esa es la ley. Esa es una ley que nosotros tenemos que obedecer. Muchas veces la gente llega al stop y solamente hace como un día. Yo vivía en Belmont, en Iowa, y yo hice lo mismo. Solo hice pip, pip y seguí. Y venía el policía y me dijo, más tiempo, me dijo. No me puso ticket ni me regañó ni nada, pero me dijo, más tiempo. Me dice, tiene que hacer completo el stop y después seguir. Y muchas veces no respetamos. Esa es una ley. El policía que viene y nos detiene, pone la luz roja y azul y viene y nos da un ticket, esa es la ley que nosotros tenemos que respetar. Entonces la ley en sí es buena porque Dios la puso para nuestro propio bienestar. Por medio de la ley sabemos que es bueno y que es malo. Pues dos leyes, una es la ley estática y otra es la ley movible, como le decía antes. Dice Pablo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado es muerto. Necesitamos la ley. Necesitamos la ley divina y necesitamos la ley de la tierra. Tenemos que someternos a algo o a alguien. Por medio de la ley no sabemos qué es mentir o sabemos qué es mentir. Es pecado por medio de la ley. Si usted miente, si yo miento, hay una ley interna dentro de mí que me dice, hiciste mal, hiciste así. La ley divina, el mismo espíritu que está dentro de nosotros nos regaña, nos corrige, nos insta a saber de que lo que hicimos está mal. Mentir es pecado. Yo he visto en muchos lugares, gracias a Dios que hace tiempo que no escucho eso de disciplinas y cuantas cosas así. Pero he escuchado muchas veces que ponen en disciplina a X persona por X razón que hizo en una iglesia. Pero dice la Biblia que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Y yo no he visto a nadie que pongan en una disciplina porque dice una mentira. La mentira es pecado. Dice, y yo sin la ley vivía, dice el apóstol Pablo, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso es que dice muerto al pecado. ¿Ya? Por eso es que el pecado tiene que estar muerto dentro de nosotros. No vamos a decir que no vamos a pecar. Somos todos pecadores. Y todos vamos a cometer una falta algún día. Pero tenemos que luchar con eso. Y tenemos que tratar de que el pecado muera. Dice Pablo que vivió sin ley, sin mandamiento, sin principio. Y cuando vino el mandamiento, entonces dice Pablo, yo morí. Cuando vino la palabra, cuando vino el mandamiento, cuando vino lo que está escrito y le dijo aquí y allá a Pablo, yo morí, dice el apóstol Pablo. Y hallé que en mí mismo mandamiento era para vida. Y hallé que en el mismo mandamiento era para vida y a mí me resultó para muerte. Pablo está hablando de él. Pablo dice, el pecado está muerto en mi vida. ¿Está muerto en la tuya? ¿Está muerto en la mía? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y si no está muerto, tenemos que tratar de que el pecado muera para que nosotros podamos vivir. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Muerto el pecado, ahora vivo en Cristo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y bueno. La ley no es mala. La ley no está siendo
100% como muchos creen abolida. O la ley ya se acabó. Porque estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, pero también hay ley. Este versículo habla reiterando su tesis de que no hay defecto en la ley. Él dice que la ley es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. La ley, Dios la puso para el hombre, para que nosotros la cumpliésemos. Entonces la ley tiene esa parte que es de Dios, que Dios la puso, y nosotros tenemos que obedecer a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley es una revelación de Dios mismo. Los requisitos de la ley son justos porque en su cumplimiento hay gran recompensa cuando cumplimos la ley de Dios. Los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de ello. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Jesús cumplió la ley. La Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él la cumplió, dándonos a nosotros enseñanza de que en sí la ley es buena. En sí la ley, si Él la cumplió, yo tengo que cumplirla también. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí viene la situación. La ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Por eso es que muchas veces está la situación de que vienen los remordimientos a nuestra vida. Viene el estrés, viene la tristeza, viene la depresión a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay ese conflicto. Tenemos un conflicto entre lo que es la carne y lo que es, ¿verdad?, el espíritu. Se ha dicho que el espíritu ala hacia arriba y la carne ala hacia abajo, porque la carne es de aquí. El espíritu, dice la Biblia, que el espíritu que Dios vuelve a Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. Esa carne se va. ¿De dónde venimos nosotros? El primer hombre, Adán, ¿de dónde fue formado? Del polvo de la tierra. Y allá vamos a ir cada uno de nosotros. Un día iremos allá. Pero nuestro espíritu regresa a Dios, que Él fue quien lo dio. Pablo habla de adentro, de la fibra de su corazón. Qué difícil es hablar de uno mismo. Parece ser que es más fácil hablar de los demás, y muchas veces es lo que hacemos. No es verdad. Cuando alguien venga a hablar mal de alguien, dígale, no hay espacio para eso hoy. ¿Podremos hacerlo nosotros? Sin ofender, sin maltratar, sin pecar, decirle a una persona, mire, por favor, no tengo tiempo para eso. Muchas veces le prestamos atención. ¿Por qué? Porque no queremos ofenderlo, porque no queremos que se sienta mal. Pero muchas veces nos sentimos mal nosotros y aceptamos la crítica que viene de aquella persona y nosotros somos partícipes. Entonces, cuando en el momento que nos traen recado, el chisme, el chambre o lo que sea, nosotros pues le ponemos atención para que la persona no se disguste. Que se disguste la persona, que se enoje la persona. Si nosotros aprendemos a hacer eso, ¿verdad?, nosotros vamos a estar obedeciendo la palabra, ¿verdad? Vamos a estar obedeciendo. No hay espacio para eso. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino
Lo que aborrezco, eso hago. ¿Te pasa a ti? Me pasa a mí. Pasa a todo. Muchas veces el espíritu decimos, no, es mi mente. Fue mi mente. No hay problema. Muchas veces el espíritu nos dice, no lo haga. Usted sabe que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese tiempo, no era Abraham el único que hizo eso. Era común en aquel tiempo que se hicieran los sacrificios de animales, de seres humanos y todo. Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo, tu único hijo amado. Sacrifícalo. Y Abraham obedece. Hay algo que Abraham no le dijo a Sara. Él se fue solito, calladito. Tomó al burro, el muchacho, de 37 años, el muchacho. ¿Verdad? Y salió y se fue. Y cuando iban llegando allá al monte Moriah, ahí en Jerusalén, donde está la cúpula dorada esa, o la cúpula de las rocas, le dicen también, el monte del templo, como usted lo quiera llamar, muchos nombres tiene. Ahí para llegar ahí, abajo del valle del Cedrón, hay una subida, porque era una montaña, era un monte, era el monte Moriah. Ese lugar era una era donde se sacudía el trigo con el viento para que, yo no sé si usted ha visto eso, pero cuando yo estaba pequeño miraba eso muchas veces en los campos, con los frijoles, la habichuela, que la tiraban para arriba así, la soplaban y se iba la basura y caía el grano limpio abajo en el lugar donde los estaban recogiendo. Ese lugar era ese. Y Abraham abajo deja a su criado y el burro con la leña. Isaac y Abraham suben. Y él le dijo esta palabra: espéranos aquí, que nosotros iremos y regresaremos. No le dijo voy a regresar, no, plural. Iremos y regresaremos. La fe, la confianza en Dios de Abraham, de que Dios iba a hacer algo. Él tenía la confianza que Dios iba a hacer algo. ¿Tienes tú la confianza que Dios va a hacer lo que te prometió a ti, me prometió a mí? Tenemos que tener confianza en Dios y esperar tranquilamente en el Señor. A veces queremos las cosas así al instante, pero no. Es al tiempo de Dios. Y ya usted sabe la historia de lo que pasó ahí en el monte Moriah. E incluso ahí está la piedra, debajo de la cúpula dorada, ahí está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham acuesta al muchacho, lo amarra, lo tiene listo ahí, o el muchacho le dijo, papá, amárrame. Y ya cuando agarra el cuchillo que lo iba, ¿qué sucedió? Dice que el ángel vino y le dijo, no lo haga. No lo haga. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Dios diciéndole a Abraham, no lo haga. Que no se haga más. Que no se haga más lo que están haciendo, lo que la gente hace, que no se haga más. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué nosotros le pedimos perdón a Dios siempre? Porque pecamos y fallamos. Cuando fallamos, venimos y nos presentamos delante de Dios. Gracias a Dios que Dios es bueno y misericordioso y no nos consume inmediatamente por lo que hacemos. ¿Sabe lo que pasa? Es que muchas veces somos convencidos por ese hombre interior que nos arrastra a hacer siempre su voluntad. Esa carne que está en nosotros, que nos arrastra siempre a hacer la voluntad de la carne. Dice el apóstol Pablo
Y si lo que no quiero, esto hago, prueba que la ley es buena. La ley es buena porque dice la Biblia, no todo, dice la Biblia que todo don perfecto viene de Dios, de arriba, de lo alto. Todo don perfecto viene de lo alto, de arriba. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Cuando miento, cuando fallo, cuando hago esto, no soy yo. Yo no lo quiero hacer, mi mente no quiere. Pero mi carne me empuja a hacerlo. No somos nosotros que hacemos tantas cosas que después nos arrepentimos y nos sentimos culpables, sino nuestra carne que todavía sabe que vivimos aquí en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a tener lucha y vamos a tener pruebas. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa lucha, yo quiero hacer bien, pero no es hacerlo. El espíritu me dice, no, y mi mente me dice, sí. ¿Qué problema hay en nosotros? Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, que es el que nos ayuda. Quiero no pecar, pero poco recordamos que estamos en uno de los tres procesos. Hay que recordar eso, hay que tener en mente eso. Que estamos en los tres procesos. Justificación, santificación y luego glorificación. ¿En cuál de esos estamos? Ya fuimos justificados por Cristo. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Porque Cristo mismo vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces ya somos justificados. Justo. Ahora estamos en el proceso de santificación, que es el proceso más largo. Ese proceso puede durar un día, puede durar una semana, un mes, un año, pero puede durar toda la vida. Depende de la vida que Dios le dé a usted. Si usted se arrepintió hoy, Dios lo justifica y mañana se muere, ya estuvo. No tuvo que pasar el proceso siguiente, que es el proceso de santificación, que ese proceso es toda la vida, ¿verdad? Y por último, cuando Cristo venga, vamos a tener el último proceso, que es glorificación. Dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay mucha gente que hace muchas cosas y después se arrepienten de lo que hicieron. Porque la mente, el diablo lo turbó y cometieron tal delito, tal situación. Y hoy están arrepentidos, pero ya lo hicieron. Hay perdón de parte de Dios, pero la ley de aquí no perdona y hay que pagar lo que hicimos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Lo de adentro, el espiritual, el hombre espiritual, se deleita en la ley de Dios, se goza en la ley de Dios. Pero el hombre en la carne no quiere. El hombre en la carne no le gusta. Y dice el apóstol Pablo, hallo esta ley, me deleito en la ley de Dios.
Me deleito en la palabra de Dios, me deleito en los asuntos de Dios, me deleito. Hay gozo en ir a la iglesia, hay gozo en leer la palabra, hay gozo en conocer más de la palabra, en tener conocimiento de la palabra, hay gozo en todo lo que se nombra espiritual, hay gozo. Me deleito, me alegro, me gozo en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No tenemos alas. No somos ángeles. Estamos en la tierra. No somos perfectos, aunque la palabra de Dios nos manda. Y dice Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, no eres, dice sé. Tenemos que ir en busca de eso, despacio. Pero no somos perfectos. No me creo que ya lo sé todo, ni lo puedo todo, ni que ya llegué al fin. No, todavía. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ya para terminar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús. ¿Quién me librará? Yo mismo no me puedo librar, yo solo no me puedo librar de esto. No, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Isaías. ¡Ay! ¡Ay! Dijo Isaías. Soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Señor. El profeta mayor. El profeta mayor no se sentía perfecto. Soy hombre de labios inmundos, pero Dios me ha permitido verlo. Y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, y por encima de ella habían querubines, serafines que decían, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Bendito es su nombre, aleluya. Sí, Señor. Y ya de último dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi mente, con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu. Sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Óigame. Un día vamos a ser glorificados. Un día cuando estemos con el Señor, cuando venga ese día glorioso, vamos a ser glorificados. Entonces sí, no habrá llanto, ni dolor, ni pecado. No habrá esto más de decir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Y todos lo sabemos eso. Más con la carne a la ley del pecado. Y no es una justificación para pecar, no es una justificación para decir, pero, ¿verdad? Sabemos que eso sucede. Pero gracias a Dios que nuestra mente está pura, está limpia. Y podemos servir a Dios con luchas y pruebas. Y todo lo que el mundo puede ofrecernos y darnos. Y nuestra mente, y nuestro corazón, y nuestros ojos, y lo que sea. Sabemos que en sí hay algo bueno en nosotros que es nuestra mente.
que amamos a Dios. Dios sabe que yo lo amo. El Señor le dijo, Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que yo te amo. Y Pedro había negado al Señor 3 veces. Se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir la palabra. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que entregarlo. Alguien tenía que negarlo. Pedro estaba allá en la casa del sumo sacerdote, en el patio de Caifás. Ahí estuvimos nosotros en el 2022. Estuvimos en el patio ahí. Estuvimos adentro de la casa, en la prisión, ahí donde estaba el Señor preso. Y afuera, en el patio, están las figuras ahí. Pedro, la muchacha y algunos ahí que están ahí en la cosa. Y hay una como un pilar. Y arriba está el gallo. El Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No era un gallo físico. No había un gallo ahí en el patio del sumo sacerdote Caifás. No había. ¿Sabe qué significa eso? Lo que significa es que había la guardia. Habían 3 turnos. Y se llamaba el de la mañana el canto del gallo. No era un gallo físico que andaba con la gallina por ahí, sino que era una de esas guardias que se llamaba el canto del gallo. Y ahí estaba Pedro. Y Pedro de último ya le tuvo que decir, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho nosotros, Señor, tú sabes que te amo? El Señor lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar. Omnisapiente. Omnipotente. Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. A ese es el que servimos. Por eso le damos la gracia al Señor. Porque la Biblia dice claramente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Muchas veces nos damos el taco. Yo acepté al Señor, yo vine al Señor. No, tú no viniste nada. El Señor vino a ti, el Señor vino a mí, por misericordia. Nadie puede ir allá arriba. Nadie podía ir allá arriba. Él tenía que descender aquí por nosotros. Porque si no, pobre de nosotros. Lo que nos esperara fuera infierno, lago de fuego eterno. Pero gracias a Dios por la muerte de Jesús. Gracias porque fue muerto, sepultado y resucitado. Viene Semana Santa. Un día de esto vamos a estar hablando el 13, el 18 y el 20. Vamos a estar hablando de la Semana Santa, de las 7 palabras. Vamos a estar hablando de la crucifixión y también la victoria de Jesús. La victoria tuya, la victoria mía. Su resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Pero que, aunque sea uno, llegue esta palabra al corazón. En el nombre de Jesús. Amén.